Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá. Seguimos con esta serie de Noob a Pro. Si estamos por el video número 6, ya vimos más o menos lo que es el inicio, el tutorial, vimos lo que es la guía del piso 1 y el piso 2, vimos del santuario de Odín, vimos lo que son los errores. Hoy vamos a ver lo que es el diseño de base, ¿sí? Así que vámonos para abajo que tengo muchas cosas que comentarles. Bien, estamos acá dentro del juego ya, sí. Lo que pueden ver es que hice el piso. Antes de hacer el diseño, sí, yo tengo una serie de 5 o 6 videos de diseño de base, se lo dejo por acá arriba en caso de que no lo vieran. Está el diseño de base de mi base, el primero que tenía, la modificación que le hice después, estilo panal, estilo troll. Tienen un diseño de base de Yoshi que es un base muy rara, muy difícil de radiar. Tienen otro diseño interesante también. Todos esos diseños que yo hice son obviamente con el máximo de puertas. Sí, recuerden que se puede tener un 40 o 45 puertas, no me acuerdo bien exactamente, pero se pueden tener más de esa cantidad de puertas. Es diseños de bases avanzados y con la idea de hacer el diseño final de la base. En esta ocasión, como es una serie nueva y como estamos viendo de cómo empezar a jugar, lo que voy a hacer es un diseño de base con 20 puertas y un diseño de base familiar, ¿sí? Primero, antes que tenga, para tener en cuenta, recuerden, sí, en caso de que ustedes sean jugadores que no tienen familia, sí, que no conocen a nadie dentro del juego, que no pueden, que no tienen amigos dentro del juego, o sea, sus amigos no juegan, no conocen a nadie y quieren hacer una base en solitario, yo les recomiendo de que vayan a ver los videos que dejé acá arriba, que les va a ser de mucha ayuda, ¿sí? Y después entonces hacen un diseño en solitario para ustedes y lo van subiendo de nivel. Sea el diseño que hagan, ya sea el de solitario para ustedes o el de familia que les voy a mostrar ahora, tienen que tener en cuenta algunas cositas. Primero, que este centro que acabo de romper no es el centro de la base, ¿sí? El centro de la base es esto que está acá, ¿sí? Es pegado al sótano que está ahí. Entonces, siempre tienen que hacer el centro de su base ahí. Entonces, los primeros consejos que yo le doy es, si van a hacer jugar en solitario, lo que tienen que hacer es el centro de su base acá y después pueden hacer distintos diseños que, como dije, se los dejo al final de este, sí, pueden hacer algunas cositas así, algunas esquinas o algo así rodeando lo que es el centro de la base esa, ¿sí? Le hacen una esquina acá, una esquina allá, una esquina allá, y ese es el centro de su base. Dejan así dos líneas de muros, ¿sí? El centro este y las esquinas alrededor, y lo suben a nivel máximo. Y después lo que hacen es poner líneas exteriores acá, ¿sí? Entonces suben el borde exterior a lo más que puedan. Entonces bordean toda su base, hacen dos líneas, ¿sí? Hacen eso y hacen una segunda línea acá o una tercera línea también si quieren, ¿sí? En caso de que sean el líder como yo, hacen así. Entonces ahí se hacen tres líneas de muro, suben, 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 ¿sí? Hacen otra línea de muro, suben, suben, suben. Entonces al inicio, si son nuevos jugadores, les recomiendo hacer un centro chiquito en caso de que jueguen solitario, ¿sí? Un centro chiquito con unas esquinas, lo suben a nivel 2 y después hacen tres líneas de muros exteriores, ¿sí? Esto van para allá y esto también va para allá. Entonces hacen esas tres líneas y las suben, que son las cosas que van a quedar de acá a fin del juego, ¿sí? O sea, en su base van a tener siempre estas tres líneas. Se recomienda, se usa mucho, 3 o 4 líneas de muros exteriores para que el rival tenga que sí o sí romper mínimo 3 paredes para llegar a lo que es su base, y después en el centro un diseño que les guste a ustedes, que se sientan cómodos. Entonces, como al principio no tienen muchas puertas, yo les recomiendo las tres líneas esa y un centro chiquito, y lo suben todo a nivel 2. Toda esta parte de acá al medio queda vacío hasta que ustedes logren subir el distrito a nivel 69 y desbloquear el máximo de puertas, ¿sí? Esos son los tips, los consejos que le doy a ustedes nuevos jugadores que están empezando con su base, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es dejar el diseño de base, que va a ser por primera vez un diseño de base familiar hecho de a 4 personas. Así que los dejo con el video en cámara rápida de esa base y comento un poquito la idea del que tuvo Axel al crearla, ¿sí? Axel Agreson, creador de esta base. Chao, chao.
Bien, entonces acá ya estamos con el diseño de base terminado, ¿sí? Entonces pueden ver que acá a la izquierda dejo la imagen, igual ahora yo se las voy a dejar, la voy a poner en Discord también en caso de que la quieran, si recuerdan en la descripción tienen el Discord para sumarse. Entonces podemos ver, ¿sí? Acá la entrada, él la puso un poco más al costado, yo la puse bien esquinada, pero bueno, no importa. Entonces lo que le decía, si tenemos 5 líneas del muro, al principio ponemos 5 líneas por el tema de que como tenemos pocas puertas, si ponemos solamente 3 líneas de muros, nos vamos a quedar con muchos espacios para tratar de completar. Sí, o sea, sí, me estoy muriendo. Si nosotros solamente ponemos 3 líneas de muro, nos queda también este espacio que no sabemos con qué completar. Entonces, por eso es que no está. Sí, después tenemos estas dos puertas acá, que es para tener conexión entre todas las bases. Y porque si un rival rompe acá, ya ve todas las líneas de todas las bases. Rompe acá, ve la línea de todas las bases. En cambio, si rompe acá, solamente va a poder ver el pedazo de esta línea, todo por este lado, y va a poder ver hasta acá nada más, ¿sí? Entonces toda esta parte de ahí no la ve porque está la otra puerta. Entonces por eso que ahí sí, acá bueno, le falta completar a él ahí. Y fíjense que lo mismo pasa acá, ¿sí? Si rompen este pasillo, van a ver desde la puerta del Colo hasta la puerta mía, ¿sí? O de Axel, la verdad no me acuerdo quién estaba ahí. Y después entonces todo lo que es... esperen que me estoy muriendo. Todo lo que es el centro sí queda bastante vacío, pero tenemos todo conexión entre todas las bases. Fíjense que nosotros podemos ir moviéndonos de un lado a otro. Sí, hay muchos espacios vacíos porque justamente tenemos poca puerta, pero como le digo, este es un diseño pensado para el inicio. Entonces fíjense que podemos conectarnos, y un diseño familiar obviamente con gente de confianza, sí, porque hacen esto. Sí, fíjense que tenemos todo un centro de full trabajo de todas las mesas. Entonces uno se conecta, viene, repone las mesas de todos. Es una base muy familiar, así los cofres abiertos. Yo agarro la madera del Colo, la mía, la de Axel, la de Alex, y repongo los bancos y me voy. Después viene otro, repone los bancos de todos, y vamos produciendo en serie entre todos, ¿sí? Entonces fíjense que están todas las bases, todo con el mismo diseño, todo con el mismo modelo, y tenemos mucha movilidad de un lado a otro. La verdad que al nivel familiar es increíble. Y pensando en jugar el juego como se tiene que hacer, que tiene que ser en familia, la verdad que es muy bueno el diseño este, ¿sí? Fíjense que yo no usé toda la cantidad de puertas, creo que usé solamente 18. Entonces ustedes podrían hacer, si quieren, por ejemplo, poner una puerta más, no sé, por ejemplo, por acá, y cerrarse un cuarto ahí y hacerse un 2x2 que quede centrado, ¿sí? Un 2x2 que quede ahí en el centro. O pueden buscar, no sé, digo, bueno, quiero que hacerme un centro acá cerca del Colo, entonces también lo mismo, ¿sí? Se hacen, bueno, eso le pifié, ¿sí? Se pueden hacer otro centro acá y que quede ahí bien escondidito, ¿sí? Y ahí ya tienen las 20 puertas. Entonces quedó un centro ahí y un centro allá, todo rodeado de cuartos que si uno viene rompiendo no se sabe si es un cuarto, si es un pasillo, si es un centro. Entonces ahí tienen dos centros que pueden hacer tranquilamente. Y esto recuerden que después van a tener 20 puertas más. Entonces luego al tener 20 puertas, bueno, van a poder dividir acá y hacer cuartos con esta mecánica, pero cuartos más pequeños. Y en vez de que quede estos cuartos super grandes, pueden poner pared, puerta, y quedan divididos en muchos cuartos. Si la idea es hacerlo en familia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá puso la puerta, no sé si es Alex el que está de este lado porque me mareo de tantas familias. Entonces yo podemos poner muros acá y yo pongo una puerta acá. Entonces pues muro y quedamos el cuarto este dividido en dos, con puerta de su lado y puerta de mi lado, y hacemos pasillos en común. Sí, obviamente que si yo después esto me salgo de la familia, todo esto queda abierto y es una F, ¿no? Entonces por eso digo, es un diseño familiar pensado en familia. Sí, acá dejo la foto, sí, un diseño familiar pensado en familia, y más que nada para el inicio, sí, todos los bancos de trabajo en el centro, todos con sus entradas por sus esquinas, todos sí, establos, los huertos y todos los bancos de trabajo en el centro. Entonces fíjense que es un lindo diseño, son familias, 4 bases, pensado para 20 puertas. En realidad gastan menos, ¿sí? 18, 19 puertas, y después el resto queda a criterio de ustedes, ¿sí? Si quieren hacer una división más chiquita acá, si quieren hacer el centro, ¿sí? Si quieren dividir los cuartos a medida que vayan creciendo. Entonces les digo, ¿sí? Si juegan en solitario, un centro rodeando su centro de la base, que es siempre pegado
a la escotilla, así al sótano, y 2 o 3 líneas de muro. Y lo primero que hacen es subir las líneas exteriores y el pequeño centro, y después hacen el dibujo. Y en caso de que tengan una familia confiable, como por ejemplo nos pasa a mí con Axel, Colo y Alex, que jugamos juntos ya hace mucho tiempo, lo que hacemos es una base en conjunto, diseño familiar como es esto, y ahí sí lo subimos entre todos, ¿sí? Con el centro de trabajo rodeado entre todos. Fabricamos la madera súper rápido y vamos subiendo entre todos lo que es las líneas exteriores, y una vez que tenemos las 5 líneas exteriores subidas, empezamos a subir lo que son los centros, ¿sí? Así que nada, gente, un diseño raro, distinto, diferente, gracias a Axel Arenson. Recuerden, tiene canal de YouTube, lo pueden buscar, que es el que hizo el diseño. Espero que le guste y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.